Bueno, pues shalom hermanos. Bueno, pues gracias a Dios permite llegar a otra parasha más, hermanos. La cuarta parasha en este camino de números, del libro de números. Y bueno, pues hoy tocan los capítulos 13 al 15, hermanos, ¿sí? Y bueno, la parasha de hoy es Shelach Leja, ¿sí? Que bueno, en español es envía para ti o envía tú, ¿sí? Y bueno, la haftara del día de hoy, hermanos, es Josué 2, 1 al 24, ¿sí? Y bueno, hermanos, comenzamos con lo que toca el día de hoy. Y bueno, en el capítulo 3, hermanos, nos vuelve a hablar otra vez Dios con Moisés y le dice, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, ¿sí? Le dice que envía unos hombres y bueno, que sea un jefe de cada tribu, ¿sí? Y bueno, y pues tal como se lo ordenó Dios a Moisés, sí, pues así dio la orden Moisés al pueblo y envió a los jefes de cada tribu al desierto de Parán, sí. Y bueno, pues todos eran hombres de autoridad, los que habían sido enviados a explorar la tierra de Canaán, sí. Y bueno, el ser un hombre de autoridad significaba que era un hombre de autoridad entre la tribu, por eso eran jefes, ¿sí? Y bueno, eh, los hombres elegidos para ir a Canaán en este, en este viaje de exploración, bueno, pues fueron Samuel, hijo de Zacur, ¿sí? De la tribu de Rubén, ¿sí? Zafat, hijo de Ori, de la tribu de Simeón, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá, Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar, Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín, Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de Zabulón, Gadi, hijo de Susi, de la tribu de José. Bueno, pues hablando de José, pues es decir, de la tribu de Manasés, ¿sí? Y Amiel, hijo de Germali, de la tribu de Dan, ¿sí? Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser, Nagbi, hijo de Babsi, de la tribu de Neftalí, y Geuel, hijo de Maki, de la tribu de Gad. Y bueno, pues esos eran los nombres de los hombres, jefes de cada tribu que Moisés había enviado a explorar el país de Canaán, la tierra de Canaán, la cual, bueno, pues más adelante se les iba a entregar, ¿sí? Y bueno, y envió a Oseas, ¿sí? Aquí lo marca como Oseas, y bueno, el cual era Josué. Moisés le cambia el nombre de Oseas a Josué, ¿sí? Y bueno, le cambió el nombre, el significado de Oseas, él salva, a Josué, que es el Señor salva, ¿sí? Y bueno, pues fueron y exploraron la tierra, ¿sí? Duraron allá 40 días, encontraron gigantes, encontraron a los descendientes de Anak, ¿sí? Y bueno, exploraron, vieron que fluía leche y miel, vieron los frutos, vieron que era buena la tierra. Y bueno, después de 40 días regresaron a Cades en el desierto de Parán, ¿sí? Donde se encontraban Moisés, Aarón y todo el pueblo de Israel, ¿sí? Y cuando llegaron, les empezaron a contar todo lo que habían visto, ¿sí? Le dijeron a Moisés, fuimos a la tierra a la que nos enviaste y realmente es una tierra abundante donde fluye la leche y la miel, ¿sí? Pero empezaron a quejarse. De repente, así como de la nada, empezaron a quejarse. Ya no era novedad en el pueblo de Israel que se quejaran. Este... Y se empezaron a quejar esta vez porque tuvieron miedo, ¿sí? Simplemente porque no tenían la confianza puesta en Dios, por eso se quejaron, ¿sí?
tuvieron miedo de los gigantes, de que los iban a destruir, y que iban a ser como hormigas para ellos, bueno, delante de ellos, ¿sí? Y pues dijeron, pues no queremos ir, ¿sí? Porque también vieron las ciudades fortificadas, que debieron haber sido unas ciudades grandes, ya que bueno, pues habitaban gigantes en esas tierras, ¿sí? Y pues dijeron, mejor haber muerto en Egipto, ¿sí? O haber muerto en el desierto antes de llegar ahí a donde se encontraban en ese momento, ¿sí? Y bueno, pues en ese momento se levanta Caleb y les dice, silencio, ¿sí? Calla al pueblo y les dijo, vamos a conquistar la tierra, nosotros podemos conquistarla. Y bueno, pues ahí se veía la fe plena que tenía Caleb en Dios, que era tan grande que unos gigantes y una simple murallita, o unas simples murallitas, pues no le iban a intimidar, ¿sí? Entonces, bueno, pues se ve la fe tan grande de Caleb y bueno, pues de Josué, que fueron los que dijeron hay que pelear y conquistar la tierra que el Señor ya nos ha dado, ¿sí? Que bueno, que el Señor ya les había dado en ese momento. Eh, pero los que fueron con ellos a explorar la tierra, pues le dijeron, pues no que no podemos contra ellos, son gigantes, los van a destruir, vamos a hacer nada enfrente de ellos. Y bueno, pues entonces eh, otra vez Caleb les vuelve a decir, silencio, y bueno, pues hay que ir a conquistar, ¿sí? Y bueno, pues era lo que les faltaba a los que habían ido a explorar la tierra, les faltaba la fe, ¿sí? La fe tan grande como la que tenía Caleb, bueno, pues era la que les faltaba porque si la hubieran tenido, hubieran dicho juntamente con Caleb, vamos a conquistar la tierra y y será nuestra, ahora sí, ¿no? Pero no, dijeron, mejor no vamos, nos regresamos a Egipto, y allá nos quedamos, en un mejor ambiente, ¿no? Pero bueno, pues ya si regresaban, pues ya no iba a ser igual, ¿sí? Entonces, hermanos, yo les invito a que cuando se enfrenten cuando estén frente a gigantes, que sean más grandes que ustedes, hermanos, ¿sí? Bueno, pues que no los intimiden, ¿sí? Que se enfrenten a ellos y que los venzan. Y bueno, este es un pequeño resumen del capítulo 13 del Números, ¿sí? De la importancia que es tener fe en Dios, que aunque sean los más grandes gigantes, bueno, pues aún así el Señor va a estar con nosotros y va a pelear con nosotros, ¿sí? Y sigue diciendo el 14, ¿sí? Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿Sí? Bueno, pues no, ahí está, ¿no? La tan poca fe que tenía el pueblo de Israel en su Dios, ¿sí? Se estuvieron llorando y gritaron y hablaron mal contra Moisés, ¿sí? Y les dice, pues ojalá hubiéramos muerto en Egipto, o aquí en el desierto, como decía ahorita, antes de llegar aquí, para que no fueran a ser, destruidos por los gigantes, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahora sí que estaba fuerte la cosa.
Y bueno, pues el miedo los invadió, ¿sí? Y bueno, pues no era para más, ¿sí? Se estaban enfrentando ante una situación de, ahora sí que de vida o muerte, pero bueno, pues sabemos que yendo con Dios, pues nada es difícil, ¿sí? Decían que los iban a matar muy rápido, ¿sí? Porque, bueno, pues hablamos de que eran gigantes y hombres, ahora sí que normales, de tamaño normal, entonces pues iba a ser muy difícil, ¿sí? Y bueno, ahí entonces le dice el Señor a Moisés: ¿hasta cuándo va a seguir dudando este pueblo de mí? ¿Hasta, hasta cuándo van a seguir diciendo que pues yo, ahora sí que él no puede, que no los va a ayudar o que no está con ellos, ¿sí? Y bueno, a pesar de que ya habían visto los milagros, los que habían pasado en Egipto, los que habían ya pasado en el desierto, bueno, pues aún así seguían dudando de él. Seguían dudando de que él era el único Dios, el todo. Y bueno, pues el Señor les dijo a Moisés: pues ahí les voy a enviar una epidemia mortal, ¿sí? Para que ahora sí sepan, quién soy, ¿no? Ahora, y le iba a decir, pues ahora sí que estoy tranquilo, ¿no? Este, pero bueno, dice, les voy a enviar una epidemia mortal, ¿sí? Les dice, para que les impida tomar posesión de la tierra que ya les había prometido, ¿sí? Y en ese momento lo interrumpe Moisés y le dice que no haga eso, ¿sí? Que... bueno, antes de eso le dice el Señor a Moisés: te daré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Y bueno, pues ahora sí lo interrumpe Moisés y le dice: no, Señor, con tu poder sacaste a Israel de Egipto cuando este, cuando los egipcios lo tenían oprimidos, ¿sí? Le dice, entonces, cuando los egipcios sepan que después de que lo sacaste con brazo fuerte y extendido y poderoso, que sepan que los mataste en el desierto, pues se van a burlar, ¿sí? Este, van a blasfemar de ti, sí, y cuando sepan los habitantes de Canaán lo que has hecho, también se burlarán, ya que bueno, pues también los habitantes de Canaán ya habían sabido las noticias, ya les habían llegado las noticias de que pues era un Dios ahora sí que imparable, era el Dios todopoderoso, sí, que era el grande, era como yo decía, el todopoderoso, sí, y bueno, pues ahora sí que se iba a poder no ver como un Dios débil, pero a un Dios que a lo mejor no aguantó al pueblo y que por eso decidió destruirlo. Pero bueno, sabemos que nuestro Dios no es así, que Él es bondadoso, compasivo, es amoroso para con nosotros. Sí, bueno, pues nos sigue perdonando a pesar de que somos pecadores, ¿sí? Entonces, eh, el Señor le dice, bueno, ya después de que Moisés le había dado una plática, el Señor le dice, bueno, los voy a perdonar, ¿sí? Pero le dijo: tan cierto como que yo vivo, que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que han visto mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba una y otra vez en el desierto, y que no han querido obedecer mis órdenes, ninguno de ellos va a entrar a la tierra prometida, ¿sí? A la tierra que le había prometido a sus antepasados, ¿sí? Bueno, nadie de ellos iba a entrar, ¿sí? Iba a entrar sus descendientes, y bueno, pues ahora sí que la maldad del padre va a recaer sobre el hijo. Entonces bueno, pues aquí así le dice eh, que nadie va a quedar vivo y que los hijos iban a pagar ahora sí que por los males de los padres, ¿sí? Excepto Caleb y Josué, que eran los que iban a cruzar, sí, iban a ir, iban a poder pasar para Canaán, sí, bueno, pues iban a ser los únicos de esa generación que iban a poder cruzar, ¿sí? Les dice que los cadáveres del pueblo iban a quedar tirados. Bueno, después de que murieran, les dice que
sus hijos iban a vivir como pastores durante 40 años, era lo que les mencionaba, ¿sí? Eh, que iban a vivir como pastores durante 40 años y de ese modo iban a pagar por la infidelidad de sus padres, ¿sí? Como les decía, los hijos pagan por la maldad de los padres y bueno, pues aquí se representaba así, ¿sí? Eh, y bueno, pues así sucedió, ¿sí? Y recayó todo sobre los hijos eh, de los hombres y mujeres que estaban de esa generación. Y bueno, les dice, así voy a tratar a este pueblo perverso que aún se ha unido contra mí en el desierto. Y eso le dijo a Moisés, sí. Y bueno, pues en total los hizo caer muertos, les quitó la vida por haber blasfemado en contra del Señor y de su enviado o de su ungido, que en este caso era Moisés, ¿sí? Eh, y bueno, seguimos. Cuando Moisés les cuenta al pueblo de Israel lo que el Señor le había dicho, bueno, pues todos se pusieron muy tristes y se pusieron a llorar, ¿sí? Y bueno, pues ya, ahora sí que fue una tristeza momentánea, porque después se fueron, bueno, al día siguiente se levantaron, subieron a la parte alta de la región montañosa y dijeron, ya estamos aquí, ¿sí? Vayamos al lugar que el Señor nos ha prometido. Pues en verdad habían pecado y habían desobedecido las órdenes del Señor, lo reconocían que habían hecho eso y bueno, el intento pues sabían que iba a fracasar, ¿sí? Moisés mismo les dice que no fueran a la guerra, ¿sí? Porque en esos lugares estaba eh, los cananeos y amalecitas. Era una región donde vivían cananeos y amalecitas. Y bueno, pues Moisés les advierte que los van a estar esperando y que pues no van a poder vencer en la batalla. Sí, pero aún así pues el pueblo, el terco, sí, la oveja terca, la cabra terca, no hizo caso, sí, y fue a la batalla y bueno, pues salieron los amalecitas y los cananeos que vivían en la región. Y bueno, después de la batalla los persiguieron hasta Horma, ¿sí? Y los derrotaron completamente. Ahora sí que los hicieron trizas, ¿sí? Pero bueno, pues ahora sí que era el castigo después de no haber querido obedecer, ¿sí? A la palabra que Dios les había dado. Y bueno, pues después de haber blasfemado y dudado del Dios Altísimo que los había sacado desde Egipto y los había cuidado durante todo el tiempo en el desierto, ¿sí? Y bueno, ahí termina el capítulo 14, ¿sí? Este, y bueno, pues seguimos con el capítulo 15, ¿sí? Algo muy importante, hermanos, sobre el capítulo 14 es siempre tener la confianza en Dios, hermano. En Dios, ¿sí, hermanos? En el 13, en el 14, siempre habla de que no pusieron su confianza en Dios. Sí, entonces, bueno, pues yo les digo, hermanos, pongamos nuestra confianza en Dios para que nos vaya bien en nuestro diario vivir. ¿Sí? Y bueno, comenzamos el capítulo 15. Sí, bueno, aquí les está dando las leyes acerca de las ofrendas que se tenían que ofrecer cuando se establecieran en la tierra que el Señor les habría de dar. Sí, bueno, ahí cuando dice eso, bueno, se refiere a la tierra prometida. Sí, les dice que si presentaban ofrendas especiales, bueno, pues eh, debía ser con un aroma agradable, sí, para que el Señor las aceptara, sí. Y bueno, pues las podían presentar de varias formas. Sí, la podían presentar como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto, como ofrenda voluntaria o como ofrenda en cualquiera de los festivales anuales, ¿sí? Y las podían tomar del ganado o de los rebaños de ovejas y de las cabras. Y bueno, cuando presentaran esas ofrendas,
También debían presentar ante el Señor una ofrenda de grano de 2 litros de harina, 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite de oliva, ¿sí? Por cada cordero presentado como ofrenda quemada o como sacrificio especial. También deberían presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida. Y bueno, si el sacrificio era un carnero, pues debían entregar una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta mezclada con 1,1 litro de aceite de oliva. Y además debían de llevar 1,1 litro de vino como una ofrenda líquida. Y bueno, pues así iba a ser una aroma agradable delante del Señor, iba a llegar como un aroma agradable ante el Señor. Y bueno, pues le sigue diciendo que cuando presentaran un becerro como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto, o bueno, incluso como ofrendas de paz ante el Señor, bueno, pues deberían también dar una ofrenda de grano de 6 litros de harina selecta mezclada con 2 litros de aceite de oliva y 2 litros de vino como ofrenda líquida, ¿sí? Y esa iba a ser una ofrenda especial con aroma agradable ante Dios, ¿sí? Y cada sacrificio, ya fuera un toro, un cordero, un cabrito o incluso un carnero, bueno, se prepararía de la manera indicada, ¿sí? Se tenía que seguir, se tenían que seguir las instrucciones con cada ofrenda que presentaran. Y bueno, todo israelita de nacimiento tenía que seguir las instrucciones, ¿sí? Para que, bueno, pues como decía, que fuera un aroma agradable ante el Señor. Y bueno, después les dice que si algún extranjero los visita o vive entre ellos y bueno, quiere presentar una ofrenda especial como una aroma agradable ante el Señor, bueno, pues tenía que seguir los mismos procedimientos. Y bueno, los mismos reglamentos eran tanto para israelitas de nacimiento como para extranjeros, todo era por igual. Ahora sí que Dios no hacía acepción de personas, ¿sí? Y bueno, pues esto era ya que estaban sujetos a los mismos decretos, a las mismas ordenanzas que eran las de Dios, ¿sí? Y bueno, se les aplicarían las mismas instrucciones y ordenanzas, ¿sí? Y lo tenían que hacer los que vivían como extranjeros entre los israelitas e incluso los mismos israelitas que tenían que obedecer, ¿sí? Y le sigue dando más leyes de las ofrendas y le dice que cuando cuando hubiesen entrado, más bien dicho, en la tierra donde los habría de llevar y comenzaran los cultivos, bueno, pues llegando a lo mejor iba a haber ya árboles plantados, y iba a haber fruto. Y bueno, pues de esos frutos tenían que separar una parte, sí, como una ofrenda, sí. De la primera harina molida debían presentar un pan y separarlo como ofrenda sagrada, como lo hacían con el primer grano, sí, el grano del campo de trillar, ¿sí? Y eso iba a ser por todas las generaciones que siguieran, las siguientes generaciones, y eso iba a ser cada año. Y se debía presentar una ofrenda sagrada ante el Señor de la primera harina molida. Y bueno, aquí el Señor les dice, eh, después de darle estas instrucciones, les dice, bueno, suponiendo que ellos sin intención no llevaban a cabo todos los mandatos que el Señor les había dado por medio de Moisés. Y les dice, supongamos que en el futuro sus descendientes no hayan hecho todo lo que el Señor les había ordenado en ese entonces por medio de Moisés. Bueno, si el error se hubiese cometido involuntariamente y la comunidad no se diera cuenta de ello, bueno, pues toda la comunidad debía presentar un becerro como ofrenda quemada, como una aroma agradable ante el Señor. Y esa ofrenda se ofrecería justamente con la ofrenda obligatoria de grano y la ofrenda líquida, y bueno, con un chivo como ofrenda por el pecado, ¿sí? Y bueno, con esa ofrenda el sacerdote purificaría toda la comunidad de Israel, y de esa manera los haría justos ante el Señor. Y bueno, quedarían perdonados, ya que había sido un pecado
involuntario, al cual, bueno, pues ya se había corregido, ¿sí? Y bueno, pues ya, ahora sí que, como dicen ahora, ya no va a volver a suceder, ¿sí? Y bueno, toda la comunidad de Israel sería perdonada, ¿sí? Después de las ofrendas, incluidos los extranjeros, ¿sí? Ya ven que veíamos que se tomaba por igual, no importaba si era del pueblo, israelitas de nacimiento o eran extranjeros, bueno, pues era tomado por igual, así que si era perdonado los israelitas de nacimiento, bueno, pues también iban a ser perdonados los extranjeros que habitaran ahí, ¿sí? Y bueno, y bueno, en esto, pues le sigue dando una serie de requisitos también. Le sigue diciendo que si un individuo cometía un pecado involuntariamente, la persona culpable debería llevar una cabra de un año como ofrenda por el pecado y el sacerdote la sacrificaría para purificar a la persona culpable ante el Señor. ¿Sí? Eh, y la persona pues ya iba a ser perdonada después de haber hecho las ofrendas correspondientes o la ofrenda correspondiente. Y bueno, es igual, se aplicaba tanto en los israelitas de nacimiento como en los extranjeros que habitaban entre ellos, ¿sí? Y bueno, también les dice que sin embargo hay algunos, que si hay algunos que descaradamente violaran la voluntad del Señor, fueran israelitas de nacimiento o extranjeros y blasfemaban contra el Señor, bueno, pues a esas personas debían ser excluidas de la comunidad, puesto que habían tratado la palabra del Señor con desdén, ¿sí? Y habían desobedecido su mandato de manera deliberada, ¿sí? Y debían ser completamente excluidos y sufrirían el castigo por su pecado, ¿sí? Y bueno, ahí eso es lo que sería el capítulo 15, este, del 1 al 31, ¿sí? Que habla de todas las ofrendas que debían hacer por el pecado, por paz, por todas las ofrendas, incluso otro tipo de ofrendas, ¿sí? Y bueno, pues eso son las ofrendas eh, que se mencionan aquí. Si requiere más información, bueno, pues en Levítico, ahí se encuentran también las ofrendas que se debían de hacer. Y bueno, ahí se encuentran un poco más detalladas. Y bueno, pues ahí las pueden encontrar. ¿Sí? Y bueno, seguimos con el mismo capítulo 15 versículos 32 al 36. ¿Sí? Y bueno, aquí hace como una tipo narración. ¿Sí? Eh, y les dice que si mientras el pueblo se encontraba en el desierto y descubrían a un hombre que recogía madera durante el día de descanso, y bueno, los que lo encontraran lo llevarían ante Moisés, lo llevaban ante Moisés y a Aarón y ante el resto de la comunidad, y así lo mantendrían bajo vigilancia, ¿sí? En ese momento, bueno, pues así lo mantuvieron bajo vigilancia a esa persona, ¿sí? Bueno, pues eh, en ese entonces Moisés no sabía ahora sí que todo, ¿sí? Sino que aquí consulta al Señor y le dice, ¿qué voy a hacer, Señor? Y bueno, pues el Señor le dice, el hombre debe ser ejecutado, ¿sí? Y toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento. Y bueno, pues ahora sí que no esperaron y lo llevaron fuera del campamento y bueno, pues fuera del campamento lo apedrearon a muerte, tal como el Señor les había ordenado, ¿sí? Y bueno, pues eso le pasó porque transgredió el día de Shabbat, transgredió, ahora sí que uno de los principales mandamientos, y no es que podría decirse que de los primeros, ya que bueno, pues
fue el día en el que el Señor asignó para que se descansara después de que trabajó 6 días para la creación del mundo. Y bueno, pues por eso podría decirse que es uno de los más importantes, este, a que el transgredirlo, pues podría pasar algo como lo que le sucedió a este hombre, que por juntar leña en el día de sábado, bueno, pues fue apedreado por ello, ¿sí? Y bueno, pues hay que cuidarnos, hermanos, de no transgredir el sábado, ya que bueno, pues no vaya a ser siendo que el Señor diga a la congregación, sáquenlo y apedréenlo. Entonces hay que tener cuidado en esos detalles, hermanos, ¿sí? Y bueno, versículos 37 al 41, ¿sí? El Señor le vuelve a hablar otra vez a Moisés y le vuelve a dar una serie de instrucciones, ¿sí? Y bueno, le dice que todas las generaciones siguientes de las que se encontraban en esa generación en la que se encontraba él, sí, bueno, pues debían hacer unas borlas al borde de la ropa, ¿sí? Y las atarían con un cordón azul. Y cuando las vieran, cuando voltearan hacia abajo y vieran las borlas, bueno, pues recordarían y obedecerían los mandamientos que el Señor les había dado, ¿sí? En lugar de seguir sus propios deseos carnales y contaminarse tal como era su tendencia, ¿sí? Y bueno, pues las borlas los ayudarían a recordar que debían obedecer todos los mandamientos del Señor. Así es, y bueno, pues las borlas, ¿sí? Como lo menciona ahí, bueno, pues ahora en día se le conoce como tzitzit, son estos, ¿sí? Ahí sí los pueden ver. Estos son los tzitzit, los que, bueno, pues se ponían ahí, bueno, son los que se usan hoy en día, ¿sí? Bueno, ahí les da la instrucción de que pusieran un cordón azul ahí en las borlas y bueno, para que recordaran, ¿sí? Entonces, bueno, estos se acostumbra a usar por lo regular en los mantos de oración o bueno, en este caso yo en lo personal lo uso en, en las entraditas que va, en donde va el cinto, bueno, pues ahí yo lo pongo, ¿sí? Este, para poder traerlos y no olvidarme de las ordenanzas que el Señor me ha dado por medio de su palabra, ¿sí? Y bueno, pues el Señor les dice que tenían que ser santos, ¿sí? Para Él. Y bueno, pues esta era una forma de mantenerse así, ¿sí? Y el capítulo concluye diciéndoles, yo soy el Señor su Dios que lo sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios, ¿sí? Termina, yo soy el Señor su Dios. Y bueno, hermanos, pues aquí termina este capítulo, ¿sí? Esperando que haya sido de bendición. Cualquier duda, hermanos, cualquier cosa que tengan de duda o pregunta, bueno, pues si van el sábado a la congregación, bueno, pues ahí se les puede resolver. Si quieren me preguntan a mí, si no le preguntan a otro hermano. El chiste, hermanos, es que obtengan las respuestas que necesitan, ¿sí? Entonces, hermanos, bueno, pues hasta aquí el capítulo, la parasha de hoy. Y bueno, pues nos vemos en la próxima, hermanos. Shalom.